¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Mucho gusto, Miguel. Bueno, gracias por venir. Yo voy a mostrar un libro, La droga de las culturas o la cultura de las drogas. A ver. Bueno, ¿qué dice este libro, doctor? Este libro, en primer lugar, tiene un título interesante porque dice que todas las culturas, todos los países tienen un sistema para drogarse o para subsistir en todos los vaivenes diarios. En este caso, las drogas de la cultura son las drogas sociales o legales, que son el alcohol, el tabaco y los psicofármacos. Se incorporan últimamente los pegamentos, colas y todo lo demás. Pero las culturas, para ese malestar, tienen el alcohol, la alcoholización, que puede ser moderados, excesivos o problemáticos y dependientes, y la cultura de las drogas hace que tengamos estas sustancias. Y cuando uno ya se dedica a un círculo especial, toma una sustancia lícita o ilícita y la usa para continuar sus actividades diarias, bueno, eso es la cultura de las drogas. Entonces ya nosotros tenemos una subcultura que nos manejamos con el cannabis, con la cocaína, utilizamos algo que después es un bastón que es difícil de sacar y nos hace perder muchos años de vida. Ahora, doctor, en realidad no conozco al menos que alguien afirmativamente esté a favor del consumo de las drogas, digamos, o como que las drogas hacen algo bueno, digamos. Todos lo ven como un problema social, en mayor o menor medida, y lo que hoy se observa esta semana, y a través de todo lo que está ocurriendo con la probable despenalización del consumo, precisamente, ¿cómo tratamos al que consume? Sí, yo le contesto. La despenalización del consumo ya está dada hace muchos años por la ley 27737, o sea, en el año 1989. Ya el consumo está permitido. Lo que no está permitido es la tenencia, es decir, es un poco una paradoja, porque si yo tengo para mí, es porque consumo. Bueno, en eso hay una zona gris que habría que discutir o perfeccionar. Por eso está la medida curativa y la medida educativa de esa ley que se quiere voltear de un plumazo, sin haber hecho un estudio profundo de todo esto, con un montón de profesionales, médicos básicamente. La comisión que llegó a esto de asesor son 4 o 5 personas, destacadas personas con cuales nadie tiene nada, porque son muy buenas personas, legisladores, psicólogos, toxicólogos y sociólogos, pero que en definitiva no se abrió esto como un foro internacional con experiencia de los grupos de tratamientos, los 400 programas que hay acá de asistencia y de rehabilitación, los centros médicos ambulatorios y de internación. Entonces, todo eso, narcóticos anónimos. ¿O sea, habría que haber un debate más profundo? Mucho más profundo. Escuchar los estudios epidemiológicos que hizo el licenciado Míguez, que es internacional, premiado con varios premios internacionales, con artículos en Harvard y en la revista Lancet, que son una de las revistas más importantes. Y entonces, no se han tomado en cuenta. Esto que suena tan lógico, que usted lo plantea de esa manera, sí, el consultar en un tema específico a la gente que realmente técnicamente puede dar respuestas o tener distintas miradas, aunque no sean similares, pero que lo van a hacer con un fundamento técnico. ¿Por qué no se ha hecho esta consulta? Bueno, yo creo ¿Cuál que es su parecer? La pregunta yo creo que se contesta solo. Si yo quiero probar algo y llamo a un grupo de amigos para que piensen lo mismo, el resultado ya va a estar dirigido en una dirección. Pero si se hubiese hecho, nosotros de Cedronar habíamos propuesto este foro, pero con resultados, no estas cifras que dicen 30%, 20%, Holanda despenaliza las sustancias, y nosotros hemos tenido una reunión especial con la Embajada de Holanda y con gente que vino de Holanda, un programa que está en involución. 1.850 coffee shops han pasado a 950, en el año 2007 se rebajó 1.000 más. ¿Por qué? Por los problemas que están trayendo el uso de los coffee shops de cannabis controlado. Entonces, es una medida discutible. Pero si a pesar de los estudios, de las controversias, se demuestra que puede ser aplicado, antes de generalizar una ley,
yo haría aplicaciones geográficas parciales en municipios, en programas, como empezaron los programas de reducción de daño de los cuales yo fui a ver en el año 95 y 96 en Europa, en Estados Unidos, sobre todo la parte norte de... Cuéntenos, ¿cuál es esa experiencia que usted dice que es focalizadamente y progresiva? Claro, si yo pienso que despenalizar las drogas es algo que se ha demostrado que está bien, primero yo voy a tomar el enfoque de taxar la sustancia. No puede un legislador, no puede un juez, por más probo que sea y por más estudioso que sea, decir 1 gramo, 5 gramos o 20 gramos. Eso lo fija el médico. Los médicos, los que vemos la enfermedad, los epidemiólogos, y en distintas partes del mundo la taxación, el gramaje que se llama, es diferente. Entonces, ¿a qué se debe que es diferente, doctor? Porque consideran, hay 3 partes: el uso, cuando uno es iniciático; el consumo habitual, cuando se está haciendo un consumidor que va a ser abusivo, o un dependiente físico que consume muchísimas dosis. Por ejemplo, México taxó en 0,5 gramos el uso de la tenencia personal de clorhidrato de cocaína. Cuando yo dije acá 1 gramo, en la cosa, se me rieron en la cara, porque los jueces están taxando como dosis individuales 20 gramos. Es una barbaridad, es una barbaridad. Eso promueve el microtráfico. Entonces, esta ley que se dice que despenaliza y aborda derechos y que está filosa con el narcotráfico, si nosotros en vez de 2 gramos, 3 gramos, tenemos 25 gramos, y eso ya es un microtráfico, me corren 5 años de prisión. Entonces, una ley filosa. Hay que definir cantidades si yo tengo mínimas. 25 gramos, me corresponde. Si yo tengo 20 gramos, es uso personal. Pero eso no lo quieren decir. Lo va a decir el juez. Y usted tiene un juez garantista que es muy bueno, que va a decir 25 gramos es para 2 o 3 chicos una vez, el consumo personal. No, no es así. Acá lo que se tutela es la salud médica. O sea, usted está a favor de la despenalización del consumo, pero después de un estudio o después de una discusión más profunda y de ver los verdaderos parámetros en los que se tiene que mover esta futura ley. Sí, yo voy a corregir un poquito eso. Yo creo que esta discusión que hay despenalizadores y penalizadores no se debería dado nunca. Yo lo que digo es, en estos años aumentó el consumo, aumentaron los problemas derivados del consumo, que son los accidentes, la violencia, el robo, el crimen se desnaturalizó. En las cárceles tenemos el 80% de consumidores de droga. Es mentira que yo cuando estuve en Cedronar, el 30% de las personas venían por la medida curativa. Así que la ley no era tan mala. La ley tenía su beta como para derivar a los pacientes y no encarcelarlos y sacarles los derechos. Lo que pasa es que los señores legisladores piensan en los consumidores de algunas sustancias que quedan como consumidores recreativos, y es verdad, en cuanto a la marihuana hay un grupo que queda allí, pero otro grupo va progresando y hace lo que se llama la escalada. Usted podría hacer un distingo entre las clases sociales menos pudientes y las más pudientes respecto del manejo de esto que dice drogas de diversión. Sí, yo creo que todo el mundo, yo diría que los jóvenes fundamentalmente, comienzan a usar sustancias porque le han dicho, el grupo social le ha dicho algo de esa sustancia, que comienza con el alcohol y comienza las drogas de la cultura, para después transformarse en la cultura de las drogas. Un grupo muy grande, aparte de la previa, de las reuniones de fin de fiesta, de los fines de semana, incorpora después marihuana, después consume un poquito de cocaína, después le agrega al alcohol speed, después ya tenemos una metanfetamina, después le agregan un popper. Entonces, ahí hay una escalada. ¿Pero esto se da en todos los casos? No, todos los casos no. Decididamente en todos los casos no. Hay otros casos que quedan. Pero cuando un país, cuando profesionales médicos, no médicos, legisladores, personas famosas que son las que opinan libremente según lo que se les ocurra visceralmente, cosa que veo que hace mucho mal en vez de hacer bien, tienen que decir, tenemos que llegar a una verdad.
Si hasta ahora no nos dio resultado esta política, cosa que es cierta, encaremos esto, leamos los estudios epidemiológicos para cada sustancia en nuestro país, en cada región, en los países limítrofes. Pensémoslo bien, analicemos un año y medio y después tomemos decisión. Y los que hablan de lo que ocurrió en Lisboa, por ejemplo, que con la despenalización de uso dice que se bajó incluso o se redujo bastante el consumo, ¿qué hay de cierto? El estudio Keito, que es el que hizo el estudio, que es un estudio muy serio, Portugal es el país en el mundo que despenalizó más sustancias y las despenalizó con campañas preventivas y campañas asistenciales. Sacó 3 datos. Un primer dato que dice que hay menos consumidores en las tomas de orina o de saliva de los consumidores y dijo, al cabo de 5 años, del 2001 al 2006, hay menos consumidores. Un dato. Otro dato dice que hay menos VIH o HIV, que son por las jeringas. Muy bien. En todo el mundo bajó el VIH por las medidas preventivas y especialmente en la comunidad homosexual. O sea que es un dato no relevante ese, porque en todos lados bajó, acá también bajó. Bueno. Tercero, hay un mayor número de pedidos de consulta. Este es el dato interesante. Esto es real. Hay un mayor, la concientización, no es solo la despenalización, sino la campaña preventiva, la campaña de promoción de la salud desde edades muy tempranas y posteriormente la asistencia en lugares convencionales como hospitales y los no convencionales como en buses que van a buscar en horarios de las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana atendiendo, haciendo intercambio de jeringas y todo. Esto es lo que llevó. O sea que ahí se hizo lo que usted pide, que acá se trate con profundidad el tema. Exacto. Pero también se dice que Lisboa tiene estadísticas equivocadas, que no son absolutamente fieles. Hubo 2 trabajos que criticaron la confiabilidad estadística. Así que yo tomaría estos datos como una luz amarilla interesante. No la podemos copiar, la Argentina no tiene nada que ver con una población europea, pero lo que tiene que tener ganas alguien es de buscar la realidad. Y la otra cosa que falta, acá son las medidas de represión del narcotráfico. En Cedronar nosotros dijimos en el año 2004 que faltaba radarización, que los escáneres en laboratorio, en los aeropuertos y en lugares debían ser, por lo menos tener 2 o 3. Cuando se descompone uno, no hay escáner a veces en algunos aeropuertos. Entonces, tomar las medidas del narcotráfico, tener radares de vuelo bajo, tener otras medidas, muchísimas medidas más. Tenemos fronteras muy permeables, es cierto. Doctor, las fronteras son todas porosas. Para finalizar, la ley que ahora trata de impulsar y para que sea aprobada en el Congreso de la Nación, ¿es necesaria hoy, digamos, viendo esta realidad de la Nación, esta realidad de nuestra sociedad, es necesaria que salga ahora? Para mí no. Para mí la sociedad no está preparada, no se hizo la discusión, el foro y todo lo necesario, y antes de aplicar una despenalización, yo preguntaría, ¿qué sustancia vamos a despenalizar? ¿Solamente la marihuana? Porque ahora, en este momento, lo que se dice es despenalizar marihuana y todas las sustancias. Las otras sustancias son muy peligrosas. Ni le hablo del Paco. ¿Qué voy a despenalizar del Paco? Si bueno, ayer Zaffaroni, o antes de ayer Zaffaroni en el Congreso dijo esto, que con el Paco él está a favor de la despenalización, pero el Paco había que ponerlo aparte. Porque, el Paco es un derivado intermedio de la cocaína. Claro. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas con muchísimo cuidado. Ahora, va a haber lugares públicos para fumar, va a haber baja de penalidad en las mulas del noroeste, porque pobre gente que trafica se come medio kilo de marihuana, perdón, de cocaína y las pasa. Yo estoy de acuerdo, es una pobre gente. Tendrá que tener instrucción, programas de asistencia del Estado, pero no perdonar un narcotráfico. Y el cultivo. Los pibes que yo hablé y que trato tienen 10, 12 plantas. ¿Qué hacen con las 10, 12 plantas? Me dice uno, regalo. Ah, ¿regalás? ¿Regalás o vendés? Entonces, esto no está claro. En estas condiciones se favorece el microtráfico y no se arreglan las cosas. Bueno, doctor, muchas gracias por haber venido. Seguramente es un tema que lo vamos a volver a invitar para charlarlo en profundidad.